Regresamos 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia el senador Erandy Bermúdez. Senador, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Por aceptar la invitación. Gracias. Buenos días a todos. Comenzó hace algunos días el segundo año del periodo ordinario de sesiones de esta legislatura. En el Senado, ¿cuáles son las expectativas en términos generales? ¿Cuáles son las expectativas que tiene el PAN, senador, sabiendo lo que se pudo o no se pudo hacer el año pasado? Sí, efectivamente. A ver, hay que recordar al auditorio que en el Senado de la República la oposición no tiene la mayoría simple, ¿no? Y muchos de los ordenamientos pasan por mayoría simple, a excepción de algunos, por ejemplo, como algunos temas de magistrados, del ministro, que necesitas la mayoría calificada, el tema constitucional. Hay algunos temas que necesitas el tema de las 2/3 partes y que ahí sí la oposición hace un papel muy importante. Pero en muchos de los demás ordenamientos, prácticamente yo puedo decirte que el 80% de los ordenamientos que pasan por el Senado o que se pretenden procesar en el Senado necesitan esta mayoría simple que Morena con sus aliados la tiene, ¿no? Con ellos ya tienen esta mayoría simple. Entonces se ve que va a ser otro periodo donde va a haber muchas discusiones, pero que desgraciadamente en la hora de tomar la decisión en la votación va a ser donde vamos a tener alguna dificultad. Esta semana se prevé, el día de mañana esté llegando al Senado, o se discuta, esperemos que dejen que se discuta el tema de la Guardia Nacional para que pueda ser pase a formar parte de la Sedena. Hay que recordar al auditorio que hay voces incluso de Morena donde ellos mismos dicen, a ver, esto es un tema que se tiene que reformar la Constitución, no como pasó en Cámara de Diputados, que nunca pasó a comisión. Entonces, eso es lo que se prevé, porque hoy en la mañana venía leyendo un WhatsApp que me mandó un ciudadano, me decían, oye, Erandy, en este tema de la Guardia Nacional, no dejen que pasen. Bueno, nosotros haremos hasta lo que nosotros está en nuestro alcance en el tema de la tribuna, pero en el tema de los votos con la mayoría simple, aunque en este tema de la Guardia Nacional, claro que el día de mañana se va a hacer una controversia porque es inconstitucional lo que se quiere hacer, pero bueno, ya escuchamos al presidente, ¿no? Como en días pasados él mismo habla de que sus ministros que propuso, pues no le están cumpliendo como él lo dijo, y eso me parece un descaro también del presidente, ¿no? Claro. Que digas, mandé a estos 4 ministros a que hicieran el trabajo sucio desde la Corte y hoy no me están respondiendo. Me parece muy grave tan solo el comentario, ¿no? Porque ese comentario no se prevé que lo pueda hacer alguien cuando se supone que es un poder independiente, autónomo. Efectivamente, hay que recordar, todos los demás presidentes tuvieron la posibilidad de nombrar ministros, pero nadie se atrevió a tanto, ¿no? A ese comentario, pues, ¿no? Ya que hablas ahora de la Corte, senador, hoy pues me parece que es un día fundamental, histórico para México, y lo que suceda hoy en la Corte se discute si, de acuerdo a lo que señalan las convenciones, debe desaparecer, si se declara inconstitucional la Constitución, que es un tema interesante, y si debe o no desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Efectivamente. La mayor parte de los titulares de los poderes ejecutivos del país pues están en contra porque, pues bien o mal, el que haya prisión preventiva oficiosa les permite meter rápido al bote y en calidad de que en la calidad de que mientras investigues, claro. Recordemos que se modificó el 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa. Efectivamente, coincido contigo, Toño, mucho de este tema ha servido para que las fiscalías y la Fiscalía General de la República, mientras investigo te detengo, ¿no? El tema es que hemos visto en estos últimos meses, casi el año que se reformó y que se hizo, que luego te das cuenta que llegan tan endebles estos expedientes de las fiscalías del estado, de los estados y de la federación, y que a los 3 meses los jueces, porque no hay la materia, los dejan en libertad. Entonces, efectivamente, hoy la Corte va a determinar este tema de la prisión preventiva, que recordemos lo que decía, por ejemplo, el exgobernador Miguel, que decía este famoso tema de la puerta giratoria, ¿no? De este famoso tema de la puerta giratoria, y entonces empezamos a buscar mecanismos de cómo
tener a quienes se presumen están cometiendo un ilícito, tenerlos tras las rejas. Pero bueno, hoy hemos visto lo que nos dicen las estadísticas, lo que nos dice lo que está sucediendo a lo largo del país, es que muchas veces las fiscalías ya nada más en calidad de lo que yo investigo, los retengo para subir mis estadísticas, para decir que estoy haciendo mi trabajo, pero al final del día, los jueces, a los 3 meses que tienes que dejar o dictar sentencia, o a los 20 años, estás pateando el bote, y entonces hoy tenemos, desgraciadamente, muchos inocentes en la calle y muchos culpables muchos inocentes en las cárceles y muchos culpables en la calle. Ahora, en tu lectura, en tu opinión, senador Erandy Bermúdez, es en lo que sucede entre lo que es la parte teórica, la parte filosófica de este tema y la realidad. O sea, es decir, este principio pro persona que dice que cualquier ser humano tiene que ser juzgado con aquella norma que le sea más conveniente, pero en un país donde hay tantos asesinatos, donde hay tanta violencia, esta parte filosófica es una discusión importante, es una discusión, diría yo, fundamental, porque pues puede ser hasta refundacional de la Constitución en algún momento, pero la otra, la realidad es que, pues como ciudadano dices, pues métanlo al bote, ¿por qué no lo meten? ¿Cómo enfrentar como país esta situación, hay que recordar, Toño, que todo esto nace por este famoso, yo siempre lo he dicho, esta famosa copia mal hecha que hicimos en el país de este sistema penal acusatorio, ¿no? Esta copia mal hecha. ¿Te parece mal hecha? Sí, claro, es una copia mal hecha, y lo he dicho en público y en privado, y es un tema que ahí están los datos, ¿no? Ajá, es una copia mal hecha, le copiamos a los anglosajones, le copiamos a algunos países, este tema de la prisión preventiva, este tema del sistema penal acusatorio, a todas luces queriendo copiar o creyendo que en México los ciudadanos se comportan como se comportan en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia o en otros lugares, cuando nuestra realidad es otra, ¿no? Nuestro primer respondiente es el policía municipal. En México no todos los policías municipales son de carrera. En Guanajuato, por ejemplo, no tenemos academias en los 46 municipios. O sea, tenemos esas disparidades, entonces empezamos a hacer estos remiendos, estos parches con el 19 constitucional de ampliar la prisión preventiva oficiosa, y bueno, hoy nos estamos viendo en este problema. Yo sí creo, Toño, que al final nosotros, por esta ojiva que llega del sistema penal acusatorio, empiezas a hacer estos remiendos, estos parches, y bueno, hoy vamos a ver la Corte lo que va a dictaminar. A todas luces, yo creo que el mensaje del presidente de ahora, el días pasados, diciendo que sus ministros, a los que él propuso y a los que él decía que eran afines a su proyecto transformador, no lo van a hacer o no los va a acompañar, yo creo que más bien este mensaje fue para ellos 4, para decir, a ver, no dejen que se quite el 19, la prisión preventiva con el tema del 19 constitucional, ¿no? ¿Y eso le conviene al país? ¿Te conviene a ti? ¿Me conviene a mí? ¿Le conviene a quien nos ve y nos escucha? Yo creo que lo que le conviene al país es que finalmente el tema de la prisión preventiva oficiosa es muy claro, es muy claro. A ver, lo que necesitamos es tener fiscalías realmente capacitadas para poder hacer esta procuración de justicia, realmente una procuración de justicia, porque hoy yo creo que se excedió tanto con este tema que mientras seas o no, Toño, te agarro y te llevo al bote. No sé, o sea, si defiéndete en la cárcel. Defiéndete adentro, no te defiendas afuera. Eso creo que es un exceso que está cometiendo hoy todas las fiscalías en el país, y ahí están los datos, Claro. Porque las fiscalías se convirtieron ahora en un tema de ¿cómo hago para decir que soy productivo? ¿Y cómo dices que eres productivo? Muy sencillo. Llevo a mis estadísticas que tengo a tantos detenidos, ¿no? Y entonces vinculados a proceso. Lo interesante sería, el otro día platicaba yo con un juez, un amigo, un juez penal, y me decía, mire, Andy, de todo lo que tengo, ¿no? De todo lo que me mandan, el 80% está endeble y lo tengo que soltar, ¿no? Pero entonces escuchamos los argumentos, es que vinculé a 100, ¿no? Así es. Sí, pero de esos 180 van a salir, ¿no? Así es. Solamente, lo interesante sería conocer, dime entonces de todos los que vinculaste a procesos, cuáles realmente tienen una condena, ¿no? Ojo,
Claro que no quiere decir que todos sean condenables, claro, ¿no? claro. Por eso se tienen que defender. Pero ese es el gran tema que estamos hoy debatiendo, ese es el gran tema que hoy estamos viendo que está pasando desgraciadamente y que bueno, hoy vamos a ver a los ministros de la Corte cuál es su postura en este tema, que nosotros en el Senado efectivamente, yo en lo personal, yo era un convencido del tema de la prisión preventiva, de modificar el 19 constitucional. Yo en lo personal, yo tuve la oportunidad de haber sido presidente municipal, alcalde, entonces entiendo perfectamente la realidad de mis policías, ¿no? Y la realidad de los policías es que ya no querías agarrar a nadie porque al día siguiente ya estaba en la calle, ¿no? Entonces, la prisión preventiva le daba como este respiro a la policía, pero entonces en este famoso sistema que hicimos, esta copia mal hecha, los policías en México, que es algo que yo estoy a favor, que puedan tener su arma de cargo 24/7, ¿no? Ajá. Como la tienen en los países a donde les copiamos esta reforma, ¿no? Claro. Esos países tienen policías 24/7 tienen sus armas, entonces para ellos siempre están alertas a que puedan recibir alguna amenaza o no, dependiendo de lo que están haciendo en su trabajo, pero también tenemos un sistema del primer respondiente con unos altos y bajos, ¿no? Tenemos municipios como León, como Irapuato, como Celaya, que tiene una academia, y que tenemos municipios como otros, el resto de los 46, sin decir ellos, donde muchos de ellos, bueno, pues es un trabajo no profesional, sino saber quién se quiere aventar de policía, desde el tema de que no tenemos la uniformidad, por ejemplo, en los sueldos, en los policías, en los primeros respondientes, sí tenemos unos graves problemas en este tema, y vamos a esperar hoy que resuelve la Corte, ¿no? Perfecto, vamos a hacer una pausa. Al regresar, cambiamos un poco de escenario. Senador Erandy Bermúdez, en los últimos días, en el off the record, en el imaginario, en lo que uno alcanza a percibir, se habla de que en el PAN hay 4 candidatos o 4 aspirantes a ser candidatos a la gubernatura de Guanajuato por el PAN. Empiezo por las mujeres: la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, la secretaria de Gobierno, Livia Denis, y 2 hombres, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Ernesto Oviedo, y pues Luis Ernesto Ayala. Y tú no estás en esa... ¿Te borraron? ¿Te borraste? ¿O cuál es tu sentimiento en este momento de cara a lo que viene en el 2024? Por favor, después de una pausa, senador. Con gusto, claro que sí. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos, 8 de la mañana con 20 minutos. Seguimos en esta charla con el senador Erandy Bermúdez. Senador, te decía antes de la pausa que en el off the record, hacia adentro del partido de quienes hoy detentan el poder y el control del PAN en Guanajuato, he escuchado de quienes podrían aspirar a ser los candidatos o candidatas del PAN a la gubernatura en el 2024, y pocas veces he escuchado que desde esa parte del oficialismo azul te pronuncien. ¿Estás en esa lista? ¿No estás en esa lista? ¿Te gustaría? ¿O cuál es tu realidad en este momento? Lo voy a comentar con toda franqueza. No sé cuál sea la lista, ni mucho menos, pero si me preguntas que me gustaría, claro que me gustaría. Claro. En mi trabajo y en mi quehacer como político, me he preparado y me sigo preparando, y he trabajado, y en donde he estado dando resultados. Yo les decía que luego, cuando uno es niño, que le preguntan ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande, no? Y entonces el niño siempre dice, pues me gustaría ser doctor, me gustaría ser X, Y o Z, ¿no? Y luego a los adultos, cuando les preguntas sobre algún proyecto, como que les da medio temor, ¿no? Ajá. Yo en lo personal, yo te puedo decir, claro que sí me gustaría ser gobernador de mi estado. Sí, claro que sí. Me encantaría. En la toma de decisiones que ha habido en el pasado, porque en el futuro no lo sabemos, ¿estás en la lista de quienes toman las decisiones? O sea, es decir, ¿te sientes con la misma probabilidad que hoy algunos le damos a Alejandra, a Livia y a Oviedo? Que sí. Claro que sí. A ver, yo siento que no estás o sea, me equivoco, o sea, pienso que no estás en el... que vas a contracorriente. No digo que... Siempre, yo pienso que vas a contracorriente. Déjame decirte algo, Toño. Siempre he ido contracorriente, ¿eh? Sí. Siempre. Cuando fui para candidato a senador, iba contracorriente, ¿no? Yo era como el que... No va a ser el senador, ¿no?
Digo, y tú Bueno, yo me sorprendí, yo pensé que tú, o sea, ¿sí me explico? Y si preguntamos cuando fui diputado federal la primera vez, o cuando fui alcalde, o cuando he sido legislador en otras ocasiones, siempre ha sido contracorriente. Es más, mi historia de vida siempre ha sido así, ¿no? Digo, nada ha sido fácil, nunca, digo, cuando las cosas fáciles son, ajá, pues no las aprovechas, no las disfrutas, es más, tienes un relajo y haces cada tontería, ¿no? ajá. Pero cuando las cosas te cuestan y las valoras, pues realmente haces las cosas con conciencia, haces las cosas diferentes, y estoy trabajando contra corriente, sí, y siempre ha sido, y eso tampoco no me quita el sueño ni mucho menos, ¿no? O sea, es decir, ¿estarás buscando esta posibilidad? Estaré buscando que el día de mañana los ciudadanos guanajuatenses, todos los ciudadanos, incluyendo los de mi partido y a los demás, puedan ver en mí esta posibilidad real de poder encabezar algún proyecto muy específico. Eso es lo que estaré haciendo. Pero en este momento, como senador, bueno, tengo que dar estos resultados para que la gente pueda visualizar esto que yo tengo en mente, ¿no? En el PAN de hoy, ¿importan los resultados, senador, o importa deberían de la importar? relación? Sí, claro, pero en la realidad importa la cercanía a la decisión de los grupos de poder en Guanajuato o a nivel nacional, o importan los resultados. Debería importar, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que sí. A ver, tenemos hoy una realidad distinta. Hoy tenemos una realidad distinta, donde la gran alianza que tenemos que hacer como partido es con los ciudadanos. No creo que ya vaya a ser un día de campo, ¿no? Lo quiero decir muy claro. Digo, los números nos dicen así, ya no será un día de campo, y entonces yo creo que ahí es donde empieza que realmente tu trayectoria realmente pese, tus resultados realmente pesen para poder ser tomado en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo convencer a quienes, suponemos algunos, toman las decisiones, que tú eres la opción? No, ideal? Bueno, ¿cómo se convencerá? Pues bueno, teniendo los resultados con los ciudadanos, ¿no? Que sean los ciudadanos, que sean los militantes los que hagan estas expresiones para poderlo decir, y que quienes vayan a tomar las decisiones, no sabemos cuáles van a ser las decisiones, todavía no sabemos cómo vaya a ser este proceso, si va a haber elección, si no va a haber elección, si va a ser designación, no sabemos cuál sea el tema. Mientras tanto, pues todos tenemos que trabajar para poder decirle a los ciudadanos por qué sigue siendo Acción Nacional la mejor opción en Guanajuato. Ahora, en este sentido dices que vas a contracorriente y que ha sido tu historia política, sí, o la historia de tu vida en este sentido. A veces la corriente es más fuerte que en otras ocasiones. En esta ocasión, ¿cómo la percibes? Perdón por la redundancia. Sí, no, yo creo que sí. Digo, yo creo que cada escalón siempre es más complicado. Yo lo veo así, coincido contigo, Toño, lo veo así, pero no quiere decir que esto sea imposible. Mientras tengamos vida, tenemos todas las posibilidades de seguir trabajando, ¿no? Y de seguir. O sea, que nadie te borre, senador. No, claro que no, digo, y el único que puede hacer es el omnipresente y el omnipoderoso, ¿no? O algún político que no sepamos de aquí a omnipotente y porque luego, bueno, ya ves que algunos en la mañana se sienten como que reparten bendiciones y reparten, o sea. No, lo entiendo, ¿no? Pero mientras tanto yo tengo muy clara mi idea, mi convicción, y el día de mañana, digo, es un tema del partido, que se tomará la decisión el partido. Digo, sabemos cómo es la realidad de nuestro partido, también hay que entenderlo, cuál es la realidad, cuál es la mecánica de nuestro partido, pero también hay que visualizar en dónde estamos parados hoy como partido, ¿no? A ver, tenemos un partido de enfrente, gobierno, Morena, donde digo, vemos lo que pasó en las elecciones del año pasado. Hoy tenemos 2 elecciones este año, Estado de México y Coahuila, donde el presidente, te decía hace un rato, el presidente ya se mete hasta con los ministros de la Corte, la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión, ya para el presidente es una oficialidad de parte, lo que no, a lo mejor antes era, pero había estos valores entendidos. Hoy no hay ni pudor para decir, bueno, pues es mi oficialidad de parte, son mis empleados los que están en el Poder Legislativo, o el propio presidente, pues yo pensé que eran mis empleados los 4 ministros que propuse. Eso antes no existía. Bueno, hoy tenemos sí un presidente muy claro cuál es su derrotero, hacia dónde quiere ir, y bueno, pues hoy tenemos que también como partido poder trabajar y dar resultados. A ver, hoy tenemos el grave problema en Guanajuato y en México, el presidente
presidente hoy quiere con este famoso tema de la Guardia Nacional dar otro signo de esperanza en estos 2 años casi que le restan, cuando hay que recordarle a los ciudadanos la propia ley de la Guardia Nacional en el tercer transitorio dice que habrá militares hasta abril del 2024. O sea, ¿cómo? ¿Para qué quieres que esté en la Sedena si hoy este transitorio te permite que prácticamente hasta que acabe el presidente Andrés Manuel López Obrador va a estar? ¿Por qué hago estas referencias, Toño? Pues las hago estas referencias precisamente para ver en dónde estamos parados como país, que sí tenemos un presidente con estos signos ya muy autoritarios, ¿no? Ajá. Con estos signos muy autoritarios y bueno, pues que tendremos que estar trabajando en esto, ¿no? ¿Eres el candidato de un grupo que se le considera como de Miguel Márquez rumbo a la gobernatura? No, yo creo que no. Yo te puedo decir, tengo una excelente relación y amistad con el gobernador Miguel, con el gobernador Juan Carlos, con el gobernador Carlos Medina, con el propio gobernador Vicente, o sea, presidente de la República, con muchos tengo, con el gobernador Oliva. Yo cuando fui alcalde, el gobernador Oliva era el gobernador y yo estoy muy agradecido con él en lo particular. No sé si me apoyarían. Llegará el momento en que podamos platicar, llegará el momento en que platiquemos con ellos y créeme que yo mismo lo diré. A mí lo que me interesa es sí el apoyo no solamente de ellos, sino de los ciudadanos guanajuatenses. ¿El gobernador Diego Sinue? El gobernador Diego Sinue estará tomando su decisión. Hoy ¿pero él te apoya o no? Hoy no se no, digo, ni a mí ni a nadie, sí. Ni a mí ni a nadie, Bueno, así debería ser, pero a lo mejor... No, en este momento ni a mí ni a nadie. Yo no he escuchado que él se pronuncie decir o esta son mis candidatos. No lo he escuchado. A mí no me lo ha dicho. Si me preguntas, ¿este tema lo he platicado con él? Sí, lo he platicado con él. Okay. Sí, lo he platicado con él. O sea, ¿sabe que estás interesado? Sí, claro que sí. Digo, nunca he tomado a nadie por sorpresa. Nunca he tomado a nadie por sorpresa. Lo sabe, pero bueno, él sabe también que yo estoy dedicado a mi trabajo como senador. Hoy que me haces esta pregunta periodística expresa, claro que sí me interesaría estar ahí en el 24. Muy bien, pues gracias, senador Erandy Bermúdez. Seguiremos platicando a lo largo de los próximos días. Hay cuando se en el Senado, te vamos a echar un telefonazo. Con gusto, porque estos días se vienen días muy complicados en el Senado de la República con este tema de la Guardia, con el tema de la glosa del informe, que al final del día, hoy todo el mundo ya se distrajo. A ver, ¿qué informó el presidente? ¿No? Si te fijas, antes con otros presidentes te pasabas semanas desglosando el informe. Sí, claro. Hoy yo no he escuchado a nadie, ningún medio de comunicación que le dedique el tiempo como antes se le dedicaba. ¿Por qué? Pues porque el presidente hábilmente mete esta ojiva de la Guardia Nacional, para que nadie hable de sus pésimos resultados como presidente. Perfecto. Gracias, senador Erandy Bermúdez. Muchas gracias. Son las 8:31, hacemos una pausa y regresamos.